Muy buena activación de cuerpo, Rebot. Tengo que estar en forma para la ciberfiesta profundo que Jeremías está organizando. Si yo fuera un ser humano, haría ejercicio todos los días y también comería balanceado para estar más saludable. Un cevichito de pescado de mar o río es sano. ¿Algo así comerías? ¡Qué rico! Sí, comería cevichito con su ajicito y cebollita. Los humanos hablan mucho con diminutivos, ¿no? Algunos peruanos hablamos mucho así. Es cierto, es una forma de hablar con cariño de las cosas. Muy mosca de tu parte, Rebot. Mosca, esa es otra frase coloquial que se usa mucho, denota atención. Así es, amigo. Cada vez aprendes más cosas sobre los humanos, pero hay algunas que no son dignas de imitar, como la violencia contra la mujer. Actualmente es un problema que aqueja a muchas sociedades, como la nuestra. ¿Desde cuándo fue así? Buena pregunta. ¿Habrá sido distinto en la época del virreinato, por ejemplo? Sería bueno saberlo, porque mientras menos se conoce sobre la historia, más está condenada o condenado a repetirla. Y los seres humanos siempre pueden mejorar y evolucionar, tal y como hice yo hace poco. Bien dicho, colega. A ver, atención en casa. En esta experiencia tendrás el gran reto de argumentar en un texto cómo fue el trato a las mujeres en el Perú colonial. Allí incluirás tu reflexión sobre qué cambios y permanencias encuentras en el trato a la mujer en el Perú de esa época y en el de ahora. Esta experiencia de aprendizaje la desarrollaremos este y los 3 siguientes programas de Ciencias Sociales. Pero no sin la guía de la profesora Jessica, a quien le damos la bienvenida. Hola Jonathan, Rebot, chicas y chicos en casa, espero se encuentren bien. Un gusto tenerla en el programa. Llegué justo a tiempo para anunciar el propósito de esta experiencia tan especial y necesaria que es la siguiente. Construye una explicación sobre el trato a la mujer en el orden colonial hispanoamericano entre los siglos XVII y XVIII a partir del análisis de diversas fuentes, mencionando coincidencias y contradicciones. Distingue entre las diversas causas y consecuencias, considerando el contexto histórico, así como explica los cambios y permanencias respecto de la actualidad. ¡Excelente! Y el producto de este programa debe ser un insumo para lograr el reto final. Y ese insumo será tu argumento escrito en el que opines sobre el tema. Muy bien, comencemos con esta ilustración y leamos su texto. Esta ilustración, a la que llamaremos Fuente A, del cronista Guamán Poma de Ayala, nos muestra una pareja castellana, considerada modelo a imitar en la etapa colonial del Perú. Al final del programa explicaremos más a detalle qué son las fuentes y sus tipos. Lee el siguiente texto, Jonathan, el cual, por si acaso, no tiene errores. Esa era la forma de escribir de la época y el autor. A ver, fuente B. Y los hombres y mujeres medianos de buen talle y rostro, ojo grande, animosos, sabios y letrados, siempre con su entendimiento sirve a Dios y a su majestad. Ha de ser de pocas barbas y la mujer, ojo grande y boca chica. La plantilla de los pies de 4 puntos, cintura de hormiga. ¡Qué duro, profesora! Esperaba ciertos estándares físicos de la mujer, pero también del hombre. Así es, y no solo físicos. Fueron épocas distintas, con costumbres e ideas que han ido cambiando con el tiempo, aunque aún quedan cosas por mejorar. Profesora, ¿cómo fue el trato hacia las mujeres en el Perú colonial? ¿Fue igual para todas? Tengo data fidedigna, pero quiero complementarla. Definitivamente su situación fue distinta a la actual. Ahora, la mujer puede acceder a la educación superior, al campo laboral e incluso deciden con quién casarse, pero en la época colonial no fue así.
¿No? Ah, su profesora. Se ha avanzado mucho, pero aún falta bastante. Por ahora, es importante mencionar cómo vamos a lograr el reto del programa y cómo serán evaluados las y los estudiantes, para que puedan guiarse en la elaboración del texto argumentativo. Para esto, deben tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Primero, analizar diversas fuentes mencionando coincidencias y contradicciones. 2. Distinguir entre las diversas causas y consecuencias considerando el contexto histórico. 3. Explicar los cambios y permanencias respecto a la actualidad. Ahora que ya sabemos cuáles son los criterios de evaluación, es importante que elaboremos nuestro plan de trabajo para desarrollar la respuesta argumentada. Por lo tanto, iremos respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué debo hacer para lograr el reto? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cómo me organizaré? En primer lugar, haremos referencia a que tenemos como recursos las fuentes primarias y secundarias. Estas nos comentan el momento de la llegada de los españoles y cómo fue el trato y la situación de la mujer española e indígena en las tierras americanas y en la época colonial, teniendo en cuenta la estructura económica y social. Leamos lo siguiente para adentrarnos en el tema. Fuente C. Cabe señalar que, en el primer periodo de la conquista, los españoles no trajeron a sus mujeres. Solo cuando el poder estuvo consolidado, llegaron en calidad de esposas, hijas y hermanas. Habitaron en casas con ventanas enrejadas y patios interiores resguardados con puertas de pesadas cerraduras, que las protegían del mundo exterior y que reflejaban la concepción patriarcal y feudal de la familia. Las mujeres españolas, sometidas a la potestad paterna, eran entregadas por el padre al futuro esposo. 2 actos constituían el matrimonio: los esponsales, que era un contrato firmado por el padre y el futuro esposo con entrega de la correspondiente dote de la novia, y la boda religiosa. ¿Qué mensaje nos transmite la fuente C acerca del trato hacia las mujeres españolas en la sociedad colonial? Por lo leído en la fuente, los padres y futuros esposos sometían a su dominio a las mujeres, velando por su economía en la administración de la dote. Pero, ¿qué era la dote? Mis archivos históricos digitales señalan que era el conjunto de bienes que los padres de las mujeres aportaban al convento o daban como aporte al matrimonio. Correcto, Rebot. Acabamos de hablar de las mujeres españolas. Ahora toca hablar del rol de las mujeres indígenas en la colonia. Antes, ¿vamos a la pausa? Por supuesto, vamos. Con todo esto que estamos leyendo, me siento raro por preocuparme tanto por verme físicamente bien en la ciberfiesta que está organizando Yaremis. ¿Las chicas también sentirán esa presión de cumplir ciertos estándares para otras personas, como lo exigían en la época del virreinato? Amigas y amigos, ya regresamos con Aprende en Casa. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hola a todos y todas en casa. Ya regresamos con este programa que está resultando revelador y muy valioso para entender mejor las problemáticas que vivimos y que debe terminar: la violencia contra la mujer. Jonathan, acabábamos de hablar de las mujeres españolas. Ahora tocaba hablar del rol de las mujeres indígenas en la sociedad colonial. Leamos el texto. A ver, el párroco de Pampamarca, de Aymaraes, se refiere al abuso contra las mujeres obligadas a tejer todo el año mucha ropa para enviarla a Potosí, pagando su trabajo en tabaco, cintas y otros géneros de que no necesitan para su alivio. Y de esta manera sacan de esta provincia, de los 4/3 que son corregidores, 3.700 piezas de ropa, sin que estas pobres mujeres tengan lugar de tejer para sí y para sus maridos sus vestuarios. Mientras que el cura Juan de la Borda dice que los hacendados envían a los pastores a hacer sus viajes,
y las mujeres quedan guardando el ganado, y de lo que se le pierde el tiempo de las cuentas. Les hacen abundantes cargos del que no pudiendo satisfacer se ven obligados a huir o a quedarse por esclavos perpetuos. Profesora, según la fuente D, a la mujer indígena se la explotaba en actividades como el tejido y ganadería. ¡Qué injusticia! Es parte de nuestra historia, Rebot, y como mencionaron antes, es casi nuestro deber conocerla. A ver, después de la comprensión de las fuentes secundarias, ¿consideran que presentan coincidencias o contradicciones? Todas las fuentes tienen como eje central explicar el trato a la mujer en la sociedad colonial. Sin embargo, la fuente A y C coinciden en retratar a las mujeres europeas respecto a su vestimenta y comportamiento en la sociedad, pues la mujer de esa época debía estar a la tutela del esposo. Interesante y cierto, pero me pregunto, ¿cuáles son las razones por las que las mujeres siempre debían estar a la tutela del esposo, padre o consejero? En la fuente E encontramos las razones que la Iglesia alegaba para justificar la fragilidad que representaban las mujeres en la época colonial. Leamos. Los conquistadores españoles eran tributarios de una tradición en la que el estatus de la naturaleza femenina era discutible. Las autoridades religiosas habían argumentado la inferioridad de las mujeres. Esa concepción la encontramos a lo largo de toda la tradición occidental. Estas eran particularmente proclives al mal y débiles frente a las tentaciones, la que las hacía fáciles vehículos de las obras del demonio. Estas características las ubicaban necesariamente bajo la tutela masculina, padre, esposo o sacerdote, adscribiéndoles así un rango de menores. El paso de época prehispánica a una época colonial determina cambios y permanencias. Por ejemplo, se cambian las estructuras sociales y hay predominio de actividades económicas, entre otras. Por otro lado, se mantienen algunas tradiciones. Ahora intentaremos ver si hay o no variaciones en la situación de la mujer indígena. Profesora, ¿se daba educación a las mujeres en la sociedad virreinal? Sí, los conventos eran espacios donde recibían educación, pero los objetivos de esta eran muy distintos a los actuales. Fuente F. Objetivo de la educación colonial. La educación dirigida hacia las mujeres tenía un solo objetivo: convertirlas en mejores esposas y mejores madres, abnegadas, sumisas, débiles, pero también bellas y seductoras. Factor importante en la representación de la mujer destinada al deleite masculino. La fuente G complementa esto. Leamos. Fuente G. Imagen de la mujer en la colonia. La imagen de la mujer en la colonia fue una creación de los hombres, intelectuales, educadores y directores espirituales. Le señalaron que era lo propio de su mundo, y cuáles eran los códigos del comportamiento femenino. Durante estos años, teólogos y educadores fueron instituyendo un modelo de conducta y personalidad para las mujeres de la élite, donde pureza, honor, sumisión y obediencia al hombre las apoyaba y redimía. Honor como principio del modelo cultural hispano, que a lo largo de la colonia fue cambiando, adquiriendo plasticidad con las costumbres y hábitos peninsulares trasladados al ámbito indiano. O sea, tanto las mujeres indígenas como españolas practicaban modelos y valores relacionados con el honor, pureza, virtud. Pero, ¿dónde adquirían dichos conocimientos o valores? Las mujeres tenían dos opciones para educarse: o bien se podían quedar en casa o iban a los conventos. Correcto, Rebot. Por eso existían 3 tipos de escuelas dirigidas a diferentes tipos de público femenino, las cuales eran promovidas por las órdenes religiosas y profesores particulares con licencia previa del virrey. Había escuelas de primeras letras.
centros de recogimiento para niños de bajos recursos y escuelas particulares. Entonces, podemos decir que las mujeres accedieron a una educación, pero no como la actual, ¿no? En esa época solo se priorizaban cursos como costura, religión, dibujo, repostería, urbanidad y caligrafía. Estas habilidades contribuían con los roles designados en la época. Efectivamente, los conventos eran espacios donde impartían educación, pero también tenemos las diferentes casas de recogimiento en el Virreinato del Perú. Por ejemplo, en el año de 1553, la Casa de Recogimiento San Juan de la Penitencia daba albergue y educación a niñas y niños pobres y huérfanos, así como entre 1561 y 1640 el Convento de la Encarnación, 1561, la Concepción, 1573, la Santísima Trinidad, 1584, Santa Clara, 1604, Santa Catalina de Sena, 1624, y Nuestra Señora del Prado, 1640, brindaban educación que les negaba el orden imperante. Pero las mujeres ahora pueden acceder a la educación desde niñas y elegir la carrera que quieran estudiar. En este periodo de pandemia, por ejemplo, el Estado se ha apoyado en los diversos medios de comunicación para que la educación sea accesible para todas y todos. Es verdad. Por ejemplo, quien tenga televisor o computadora puede ver el programa u oírlo por radio. Y profesora, ¿la educación era igual para todas las mujeres? Las niñas accedían a diferentes tipos de escuelas según su condición económico y étnica. Las blancas de pocos recursos económicos estudiaban en el Colegio Santa Cruz de Atocha, fundado en 1596 por doña María de Esquivel, y en el Colegio de la Caridad. Las mestizas en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen, fundado en 1616 por doña Catalina María Gómez de Silva. ¿Y cuál era la situación de las mujeres dentro de los conventos y casas de recogimiento? Las monjas de familias nobles conservaban su dote, tenían criadas, vida social, podían recibir familiares o amigos y asistían a obras de teatro. En los estratos mestizos y pobres de la sociedad, las niñas aprendían a leer y escribir. También recibían cursos de enfermería y economía doméstica, y a cambio de la alimentación trabajaban como enfermeras. Era el caso de la Escuela de la Caridad, que pertenecía al Hospital de Mujeres. Las niñas huérfanas vivían situaciones precarias y en algunos casos sufrían maltrato. ¿Y cómo se desarrolla el matrimonio en la época colonial? Seguro era muy distinto a esta época. Para contraer matrimonio, las mujeres requerían del consentimiento paterno antes de los 25 años. Una vez casadas, quedaban bajo la protección legal del marido y solo se daba entre las personas de la misma casta. Cuando no era así, y se daba una situación de concubinato entre nobles españoles y mestizas, a los hijos se les consideraba ilegítimos y no podían ingresar a determinados colegios. ¿Y se podía dar un matrimonio entre las mujeres de la élite indígena y los españoles? Este tipo de alianzas permitía que las mujeres indígenas no pierdan sus privilegios. Veamos la siguiente fuente. Asimismo, desde el inicio de la denominada invasión española, se intentó implementar el matrimonio religioso y civil entre los indígenas. Se advierte que la unión más común en el pueblo fue el concubinato entre los indios y entre indios y españoles. El matrimonio sirvió para que los conquistadores utilizaran estas uniones para consolidar y afirmar su hegemonía en la sociedad. Por ejemplo, se casaron con cada una de las hijas de Huayna Cápac, el inca que murió antes de la llegada de los europeos.
Así hemos analizado la situación de la mujer española e indígena en función al matrimonio y a la educación en el siglo XVII y XVIII. En el siglo XXI la situación ha evolucionado, pues la misma Constitución de nuestro país, en el artículo 2, inciso 2, menciona que todas las personas somos iguales ante la ley. Eso me gusta. Hombres y mujeres pueden acceder a la educación pública o privada. En la educación superior deciden la carrera que desean estudiar. Profesora, en el transcurso del programa se han proyectado una serie de fuentes históricas. ¿Qué son exactamente? Estas constituyen la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos informan sobre los hechos del pasado. Hay dos tipos de fuentes. Las primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Llegan sin ser transformadas por ninguna persona, es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin ninguna modificación posterior. Pueden ser testimonios, cartas, fotografías, restos, etc. Fuentes secundarias. Las secundarias se denominan también historiográficas y pueden ser libros, monografías, artículos científicos, etc. y se elaboran a partir de las fuentes primarias. La ilustración que vimos de Guamán Poma de Ayala es una fuente primaria, por ejemplo. Por otro lado, algunos extractos fueron fuentes secundarias. ¿Qué dificultades podría presentar una imagen tipo la de Guamán Poma de Ayala? La siguiente. Las imágenes son testigos mudos y resulta difícil traducir a palabras el testimonio que nos ofrecen. Pueden haber tenido por objeto comunicar su propio mensaje, pero no es raro que los historiadores hagan caso omiso de él para leer entre líneas las imágenes e interpretar cosas que el artista no sabía que estaba diciendo. Es preciso utilizar las imágenes con cuidado, incluso continuo, lo mismo que cualquier otro tipo de fuente para darse cuenta de su fragilidad. Muy bien, el día de hoy hemos aprendido a analizar la situación de la mujer en el Perú, en el ámbito educativo y del matrimonio, en la sociedad colonial del siglo XVII y XVIII, con el fin de desarrollar nuestro reto. Las siguientes preguntas te ayudarán a resolver dicho reto. ¿Qué postura se asume frente a la pregunta sobre cómo fue el trato a las mujeres en el Perú colonial? ¿Y cuáles son los posibles argumentos que determinan tu postura? Recuerden en casa que la postura es la posición que asume cada quien que la argumentará. Por ejemplo, una postura podría ser: considero que el trato a la mujer fue cruel. Esa persona tendría que argumentar con fuentes por qué fue cruel. Si por el contrario considera que el trato a la mujer fue adecuado, debe asimismo sustentar con argumentos basado en fuentes. Ahora te toca a ti en casa. Revisa los apuntes que tomaste en este programa u otras fuentes confiables y plantea tu postura sobre cómo fue el trato a las mujeres en el Perú colonial. Profesora, muchas gracias. Gracias a ti y a Rebot. Mucha suerte a todas y todos en casa. Hasta pronto, profesora. Rebot, con todas estas exigencias de comportamiento y físicas que había en la época colonial, creo que aprecio mucho más eso de que lo mejor es ser uno mismo y que todas y todos podamos serlo por igual. ¿No te parece? Eso suena bien. ¿Sabes? Trataré de comer sano esta semana y seguiré ejercitándome, pero no para que me vean bien en la ciberfiesta, sino para sentirme bien conmigo mismo. ¿Cómo la ves? Me parece perfecto, colega. Bien, amigas y amigos, escríbanos para cualquier cosa a tercero@minedu.gov.pe.